Queremos darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor y agradecerle la generosidad que ha tenido con nosotros para compartir la réplica de la sábana santa en tamaño original, la que tenemos en el primer piso que comentaba Pancho hace un rato que podemos visitar. Pues queremos agradecer la generosidad que el doctor Adolfo Orozco Torres ha tenido con nosotros para compartirla. El profesor Adolfo Orozco estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, especializándose en el campo magnético de la Tierra, los rayos cósmicos y la historia de la ciencia. Trabajó como investigador en el Instituto de Geofísica durante 42 años, jubilándose por su interés en dedicarse a estudiar, investigar y difundir temas relacionados con la armonía entre la ciencia y la religión. Fue secretario académico del Instituto de Geofísica, presidente de la Comisión de Historia de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía y secretario del Organismo Nacional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Socio fundador y secretario general del Centro Mexicano de Sindonología y actualmente es el presidente del mismo. Ha impartido más de 500 conferencias sobre la sábana santa, la tilma de San Juan Diego y el acontecimiento guadalupano. Es miembro de diversos centros y colegios de estudios científicos y religiosos, académico de la Universidad Intercontinental y coordinador de la Cátedra de Ciencia y Fe de la Universidad de Anáhuac, México Norte, donde ha organizado varias conferencias y eventos académicos sobre el tema de las relaciones entre ciencia y fe, la sábana santa y el acontecimiento guadalupano, y vamos a escucharlo con mucha atención y a brindarle un fuerte aplauso. Gracias, muy amables. Vamos a compartir este tema sobre la sábana santa. Acabamos de escuchar un testimonio de Pepe muy impresionante, donde nos dice que Cristo está vivo. Sin embargo, sabemos que Él murió, que murió en la cruz. ¿Cómo es entonces posible que esté vivo ahora si Él murió en ese tiempo? Bueno, en cuanto tengamos aquí las primeras transparencias, que me sean favor, vamos a ver este tema de resucitó, le llamamos el testimonio de la sábana santa. Sabemos que el domingo en la madrugada, cuando llegan las santas mujeres, la tumba estaba vacía, el cuerpo de Jesús había desaparecido en una forma misteriosa, pues ni los judíos, ni los romanos, ni los propios apóstoles se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y además los apóstoles empezaron a decir que lo habían visto resucitado. No solo lo decían, sino que murieron en el martirio afirmando la resurrección de Cristo. Nadie muere por una mentira. De modo que ellos nos dicen, nosotros lo vimos resucitado, pero nadie lo vio cuando resucitó. Y resulta que Jesús, en el momento en que resucitó, su cuerpo estaba en contacto con ese lienzo que había comprado José de Arimatea. Esa síndone, como se llamaban a estas telas en el tiempo de Cristo, y ahora quedó el nombre de síndone para referirse a la tela que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y esta tela, que se conserva en la ciudad de Turín y que ha sido analizada por la ciencia, pues tiene una imagen que no ha podido ser explicada por la misma ciencia, y la tradición nos dice que fue la tela que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, estamos diciendo una mentira. Nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo. Cristo muerto es el fracaso, Cristo resucitado es el triunfo, porque triunfa sobre el último de los enemigos, triunfa sobre la muerte. Pero nadie lo vio resucitar, nadie estaba dentro de esa tumba en el momento en que su cuerpo muerto regresa a la vida. Solo esa tela que José de Arimatea había comprado y en cuyo seno habían envuelto el cuerpo de Jesús. Esa tela estaba en contacto con el cuerpo muerto de Cristo y estuvo en contacto con su cuerpo resucitado, justo en el momento en que resucitó. Así que por eso para muchos la sábana santa es considerada como la más importante reliquia de la cristiandad, porque esa tela es el testigo de la resurrección de Cristo, tocó el cuerpo resucitado de Cristo, de modo que
si ahora la tela que se encuentra en la ciudad de Turín es la misma que estaba en el sepulcro de Jerusalén el domingo de resurrección en la mañana, creo que todos estaremos de acuerdo en que se trata de la más importante reliquia de la cristiandad, pues de algún modo nos puede o nos debe de hablar sobre ese momento crucial de nuestra historia, que es la resurrección de Cristo. Creemos en la resurrección por la fe, pero a muchos, sobre todo en este tiempo, como Santo Tomás, queremos pruebas. Quisiéramos tocar y medir, quisiéramos pesar, quisiéramos conocer personalmente a Jesús, pero no sabemos cómo era. No hay ningún relato de cómo era, ninguna pintura, ninguna descripción física de Cristo. Así que Él mismo nos tuvo que dejar su imagen y nos la dejó precisamente en la sábana santa, en esa tela que está actualmente en la ciudad de Turín. La sábana santa es una tela de lino muy larga, mide 4 metros, no sé si se alcanza a ver, bueno, mide 4 metros 43 centímetros de largo y 1 metro 13 centímetros de ancho. Esta tela se guarda desde 1578 en que llegó a la ciudad de Turín, está en la catedral de Turín y ahí se conserva hasta nuestros días. Tiene varias manchas. En primer lugar, espero que puedan ustedes ver, me hago bolas con tantos controles, que puedan ver la imagen de un hombre que se alcanza a ver tenuemente a todo lo largo de la tela. De la parte izquierda está la parte frontal, se ve su cara, su cabello, los brazos, las piernas hacia la izquierda, y hacia la derecha, cabeza con cabeza, se ve la nuca, la espalda, la región glútea, los muslos, las pantorrillas y los pies. También se ven una serie de manchas oscuras que parecen sangre a todo lo largo del cuerpo. Hay unas líneas negras que son producto de quemaduras que sufrió en un incendio en el año de 1532, y hay otras marcas por el agua que se usó para bajar la temperatura de la urna, y quedaron, el agua que se usó dejó marcas en la tela que analizaron los científicos en el siglo XX. Por la forma como está la imagen en la tela se ve que fue colocado el cuerpo sobre la parte derecha, y luego la parte izquierda fue doblada sobre la cabeza, y así quedó cubriendo completamente el cuerpo de Jesús, y por esa forma de envolver es que quedó la imagen como la vemos en la sábana santa. Como les decía, está en la ciudad de Turín, ahí llegó desde el año 1578, hay toda una historia, muchos datos que nos lo ubican en las distintas partes donde ha estado, en Jerusalén, en la ciudad de Edesa en Turquía, después en Constantinopla, posteriormente en la ciudad de Lirey en Francia, luego en la ciudad de Chambéry y finalmente en Turín. Eso es más o menos donde ha estado la sábana santa. No podemos entrar en detalles ahorita, pero conocemos mucho de la historia. Pero esta tela y la imagen que está grabada en ella entró al estudio de la ciencia el 28 de mayo de 1898. Exactamente en esa fecha se le tomó la primera fotografía. Y esta persona que vemos aquí a la derecha, Secondo Pía, fue la persona que tomó esta fotografía con la cámara que vemos a la izquierda, un camarón, no de los que comemos, ¿verdad? Una cámara grandota, porque era lo que se necesitaba en esos tiempos para poder retratar un objeto tan largo y en malas condiciones de iluminación. Nos dice Secondo Pía en sus memorias que él estaba alrededor de las 12 de la noche sacando el negativo fotográfico de la imagen. Seguramente todos ustedes han visto imágenes negativas y son muy extrañas los negativos fotográficos. Bueno, esta es la imagen natural de la sábana santa. Así es como se la vería uno si estuviera más o menos cerca de ella. Y el negativo fotográfico es esto. Vean la diferencia entre la imagen al natural y la imagen negativa. La imagen negativa es sumamente impresionante, parece una fotografía, tiene una cantidad de detalle y de precisión desconcertantes. Entonces el Secondo Pía, el fotógrafo, descubrió que la imagen que está grabada en la sábana santa es una imagen grabada en forma de negativo, no fotográfico. En la sábana santa no hay emulsión fotográfica. Es un negativo, llamémosle natural. De modo que al ver el negativo fotográfico es como si estuviéramos viendo el rostro de Cristo.
Dice Secondo Pía que él tuvo la dicha de revelar la primera imagen auténtica del verdadero rostro de Jesús, la imagen que está grabada en la sábana santa. Pero además Secondo Pía descubrió otra cosa desconcertante, que las manchas de sangre se comportan distinto. La sangre en la sábana santa es oscura, como es al natural. Cualquiera que se haya cortado, lo que vea, pues sabe que la sangre al natural, sobre todo si ya es antigua, pues es oscura. Y en el negativo fotográfico la sábana se ve blanca. O sea, la sábana se comporta bien, es oscura al natural y blanca en el negativo. Pero la imagen del cuerpo no. La imagen del cuerpo es negativa al natural y es positiva en el negativo. O sea que la imagen del cuerpo no está formada por la sangre. Nos dicen los científicos que primero la sangre empapó la tela y algún tiempo después sobre la sangre se grabó la imagen por un proceso completamente diferente al de la sangre. Bueno, esto desató muchos estudios sobre la sábana santa, porque vamos a ver cómo al verla, al contemplarla y al analizarla, inmediatamente nos lleva a la realidad de Jesús. Cierto, a Jesús lo creemos en Él por la fe, pero tenemos a través de la sábana santa forma de conocerlo también a través de la ciencia. Los médicos forenses se dedicaron a estudiar la tela y ellos, acostumbrados a ver cadáveres, a saber qué heridas le causaron, con qué instrumentos, nos dicen que todo el cuerpo de esta persona parece estar cubierto por pequeñísimas gotas de sangre, además de la sangre que corre por diversas partes del cuerpo. Esas pequeñísimas gotas de sangre le recuerdan un fenómeno conocido como hematoidrosis, el vulgarmente llamado sudor de sangre. Hay casos clínicos de gente que ha tenido un terror extremo y se le rompen las puntas de los vasos capilares y tienen pequeñas hemorragias debajo de la piel y se suda una especie de sanguaza. Hay casos clínicos documentados de la hematoidrosis y recordemos que en el Evangelio nos dice precisamente que Jesús, estando orando en el huerto de Getsemaní, empieza a sudar sangre. El hombre de la sábana santa también sudó sangre como Jesús. Después los médicos nos dicen que esta persona tiene múltiples golpes en el rostro. Tiene un golpe que le inflama el pómulo derecho. Tiene otro golpe que le inflama el pómulo. Hay sustancias químicas en el borde de la nariz que solo hay en la saliva. Tiene otro golpe que le inflama la mejilla derecha, que le rompe la nariz a la altura del cartílago. Tiene inflamado el pómulo izquierdo también por otro golpe. Todo esto nos recuerda también de otros evangelios de la pasión de Cristo, cuando Cristo es juzgado ante Caifás y él reconoce: tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Jesús es declarado blasfemo y lo empiezan a golpear repetidamente, le jalan el cabello, la barba, y como vemos en la sábana santa, le falta un pedazo de barba, le falta un pedazo de bigote, de modo que los médicos nos dicen: a esta persona lo escupieron, le jalaron la barba, el cabello, el bigote y lo golpearon repetidamente. Justamente es lo que nos dice el Evangelio que padeció el hombre de la sábana santa. Los médicos encuentran además que todo el cuerpo de esta persona está cubierto de pequeñas heridas que vienen en grupos de 4 y en grupos de 6. Estas heridas, nos dicen ellos, corresponderían a una flagelación al estilo romano, donde se flagelaba todo el cuerpo, no al estilo judío, que solo flagelaban el torso. En el caso de la sábana santa hay incluso golpes de flagelo en la región glútea, indicando que lo flagelaron desnudo. Todo el cuerpo de esta persona está cubierto por estas heridas. Se cuentan más de 500 heridas producto de la flagelación al estilo romano, como se ve en la sábana santa. Y recordemos también que nos dice el Evangelio que Pilato manda a flagelar a Jesús para ver si así lo puede liberar. No una flagelación ligera como a veces se acostumbraba, sino una flagelación brutal que podría haberle causado la muerte si no fuera porque, nos dicen los médicos, lo flagelaron expertos. Lo flagelaron cuidadosamente
de modo que todo el cuerpo de esta persona quedó cubierto por las heridas de la flagelación, pero no se concentraron en ningún punto para no causarle la muerte. Este castigo fue un castigo ejemplar, terrible, pero que no buscaba la muerte del condenado. Y nuevamente esto nos remite al caso de Jesús. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los látigos que se usaron en el caso de Cristo, el flagrum romano. Tenían en la punta cada correa unas mancuernillas, que eran mancuernillas de plomo o huesos de borrego, con los cuales le daban contundencia al golpe. Pero entonces cada golpe de un látigo de 2 correas producía 4 heridas. Jesús fue flagelado por 2 verdugos, uno con un látigo de 2 correas y otro con un látigo de 3 correas, de modo que en total, como les decía, hay alrededor de 500 heridas producto de la flagelación en el hombre de la sábana santa. También encuentran los médicos que la cabeza, tanto la parte lateral como la parte superior de la cabeza, tiene múltiples hemorragias, nos dicen, hemorragias producidas por objetos punzocortantes como espinas, como agujas, como picahielos, que penetraron abundantemente, produjeron todas estas hemorragias, y consideran los médicos que esta persona tuvo entonces un casco de espinas, más que una corona como estamos acostumbrados, un auténtico casco que le cubrió toda la parte lateral y la parte superior de la cabeza, produciéndole estas hemorragias que vemos en la sábana santa. Se cuentan hasta 30 heridas producto de este casco de espinas que tuvo sobre la cabeza, y nuevamente esto nos remite a Jesús. Vemos que en los evangelios nos dicen que los soldados, queriéndose divertir con este que se decía el rey de los judíos, le trenzan una corona, se la ponen en la cabeza y luego lo golpean para encajarle fuertemente, profundamente las espinas. Hubo médicos ateos que quisieron demostrar que estas hemorragias eran sembradas, era sangre puesta ahí como para aparentar una corona de espinas, pero después de hacer el estudio clínico detallado se vio que todas estas hemorragias son clínicamente correctas. Salen de lugares por donde pasa una vena que irriga de sangre de la cabeza, sale la cantidad de sangre adecuada al tamaño de la vena, sigue la ley de la gravedad, corre a lo largo de la frente, brincando las arrugas, de modo que no hay ninguna duda médica de que esta persona tuvo un casco de espinas sobre la cabeza que le produjo todas estas heridas y además dolores muy intensos, porque sabemos que la cabeza tiene muchas terminales nerviosas. También en la nuca vemos las imágenes de las hemorragias producto de la corona de espinas, como estamos mostrando aquí en esta transparencia. Todas estas hemorragias son producto de ese casco de espinas que tuvo esta persona sobre la cabeza. También el hombro de esta persona está muy lastimado. Estamos viendo el hombro derecho en esta imagen, que las heridas producidas por la flagelación sobre el hombro están maceradas, nos dicen los médicos. Cargó un objeto pesado sobre ese hombro, iba caminando y el objeto le iba lastimando el hombro en la forma como vemos en la sábana santa. Aquí vemos también una ampliación de un golpe del látigo de 3 correas, ahí se ve muy claramente las heridas producto por ese látigo de 3 correas en la espalda de esta persona. Y recordemos que Cristo lo cargan con la cruz, no va arrastrando la cruz, no era así como eran las crucifixiones. Los condenados cargaban solo el patíbulum, el travesaño horizontal, y ya en el Gólgota estaba el travesaño vertical y simplemente llegaban, lo clavaban de las manos y lo empotraban sobre el travesaño vertical. De modo que iban cargando el patíbulum nada más, y ese movimiento fue lo que le causa la lastimada en el hombro derecho. Pero los médicos hacen para este momento, cuando va camino al Calvario, una contabilidad de la cantidad de sangre que debe haber perdido esta persona. Dicen que debía haber perdido entre 1,5 litros y 2 litros de sangre. Seguramente había perdido mucha agua, estaba sudando abundantemente y estaba al borde de lo que se conoce como un shock hipovolémico, al borde de la muerte por pérdida de fluidos. Y esto nos explica una cosa extraña que nos cuentan los evangelios. ¿Recuerdan el pasaje de Simón de Cirene? Nos dicen que saliendo obligan a un tal Simón de Cirene a ayudarle a cargar la cruz. No por buenas gentes, no porque quisieran ayudarle a Cristo, sino porque temen que se les muera en el camino.
Jesús va ya en condiciones tan malas físicamente que seguramente se cayó, no sabemos si 3 veces, como dice la tradición, pero seguramente se cayó repetidas veces y los verdugos temen que se les muera en el camino. Si Jesús muere antes de crucificarlo, los verdugos van a ser castigados. La condena era crucificar vivo, no tiene chiste crucificar a un muerto. Así que entonces eso nos explica por qué obligan a Simón de Cirene a ayudarle a Jesús a cargar la cruz. En la sábana santa también está grabada la crucifixión. Vemos en primer lugar una herida en la muñeca, no en la palma de la mano como estamos acostumbrados, pero los médicos forenses nos dicen que ese es el lugar correcto para una crucifixión. En la palma de la mano no se sostiene el cuerpo sobre la cruz, se desgarran fácilmente los tendones, los tejidos y caería el cuerpo. En cambio, en la muñeca donde se ve en la sábana santa, ahí sí se puede sostener el cuerpo. También ven los médicos que no se ve el pulgar, una cosa extraña que no se ve el pulgar, hasta que se hicieron los primeros experimentos con cadáveres y se vio que cada vez que un clavo penetra por la muñeca, lesiona el nervio mediano y obliga a que el pulgar se doble automáticamente sobre la palma, producto de la lesión del nervio mediano. Pero además nos dice el doctor Pierre Barbet, director de la Morgue de París, experto en estos temas, nos dice, cuando el clavo penetra por ese lugar y lesiona el nervio mediano, produce un dolor terrible, algo que él llama un paroxismo de dolor, y hace que el condenado se retuerza de dolor, y después cada pequeño movimiento en la cruz produce dolores insoportables auténticamente. También encuentran los científicos, los médicos, que la sangre del brazo izquierdo corre en una dirección como atravesando el brazo. Eso los lleva a sacar una serie de conclusiones. Pero todo esto nos recuerda también lo que nos dicen los evangelios cuando crucifican a Jesús y lo vemos reflejado en la sábana santa. La forma como la sangre atraviesa los brazos, nos dicen los médicos, corresponde a que los brazos en la cruz se encontraban a un ángulo de 65 grados. A ese ángulo, y considerando que el peso del hombre de la sábana santa sería alrededor de 80 kilos, hay una tensión en cada brazo de 95 kilogramos. De modo que confirma que el único lugar adecuado para crucificar a alguien en esas condiciones es en la muñeca, en un lugar que se conoce como el espacio de Destot, que es precisamente donde está la herida en la sábana santa. Eso nos confirma que esta persona efectivamente estuvo crucificada y tenía clavos que le atravesaban el espacio de Destot, produciéndole ese dolor tan terrible y además obligándole a doblar los pulgares sobre la palma de la mano, exactamente como lo vemos en la sábana santa. Tenemos también en los pies la huella del clavo. Estamos viendo aquí en primer lugar la huella del clavo en el pie derecho. En el pie izquierdo no se ve porque se ve la huella de unos dedos. Inconscientemente, al bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro, le removieron la sangre de la planta de los pies del pie izquierdo. Pero los médicos ven que las puntas de ambos pies se juntan. También ven que el talón izquierdo quedó más arriba que el talón derecho y que la pierna izquierda marcó menos que la pierna derecha. De estos hechos, los médicos concluyen que en la cruz el pie izquierdo estuvo sobre el pie derecho, los dos pies clavados con un solo clavo, y en esa postura la pierna izquierda queda en una posición muy forzada, haciendo que trabaje mucho más que la pierna derecha, y después que muere lo bajan de la cruz y lo ponen en el sepulcro. La pierna izquierda queda encogida, ligeramente encogida ya en el rigor mortis. Por eso no la pueden estirar y queda grabada, como vemos en la sábana santa, más tenuemente que la pierna derecha. Aquí vemos el lugar donde penetra el clavo, no rompe ningún hueso y produce un anclaje perfecto para que el condenado se conserve en la cruz, se mantenga en la cruz, apoyado sobre los pies, sobre los clavos y colgado de las manos. La agonía de la cruz era además terrible porque se añadía, además de los dolores brutales que sufría, se añadía el suplicio de la asfixia. El condenado, colgado de los brazos, no podía respirar, no podía meter aire a los pulmones y se iba asfixiando paulatinamente.
Por eso, cuando querían terminar el suplicio, les rompían las piernas a los condenados, que es lo que hacen con los otros dos condenados con Jesús. Pero al llegar a Jesús y viendo que ya había muerto, no le rompieron las piernas a Jesús. Pero este suplicio de la agonía era otro suplicio terrible en este castigo. Aquí vemos esta escultura en el momento en que el condenado, empujándose de las piernas, jalándose de los brazos, expandiendo el pecho, abriendo la boca todo lo que puede, para tratar de meter un poco de aire a los pulmones en los pocos instantes que puede estar levantado, y volvía a caer, se volvía a postrar y empezaba nuevamente el suplicio de la asfixia. Así era este castigo tan terrible que a veces duraba varios días, porque la crucifixión no lesiona ningún órgano importante ni produce un sangrado abundante. Así que los condenados podían durar a veces hasta varios días en este suplicio terrible. Ahí vimos unos clavos y terminan los médicos la lectura forense encontrando una herida en el costado derecho de esta persona. Una herida que tiene el tamaño y la forma de las lanzas romanas y de la cual brotaron dos líquidos, un líquido oscuro, sangre de muerto nos dicen porque ya se está separando el plasma del suero, la sangre ya no estaba circulando, y un líquido claro nos dicen suero pericárdico, líquido acumulado entre el pericardio, la membrana del corazón y el corazón, que debió haber sido muy abundante. Algunos piensan que incluso esto le causó un paro cardíaco y esta es la causa inmediata de la muerte de Jesús. No todos están de acuerdo, pero seguramente todos están de acuerdo en que había un gran derrame pericárdico y el suero pericárdico se vacía al momento que es perforado el corazón y brota la sangre que se ha acumulado en la aurícula derecha. Así pues, terminando esta lectura, bueno, aquí está la cita de Juan que nos dice que estaba presente en el momento en que le dan el golpe de lanza a Cristo, que ya está muerto, y nos dice que ve brotar sangre y agua del costado de Jesús. El agua seguramente brotó también de los pulmones, el agua ya se evaporó, pero quedó en la sábana santa constancia, además del líquido del suero pericárdico que brotó con la herida de Jesús. Así que al terminar la lectura forense de la sábana santa, todos los médicos, ateos y creyentes, llegaron a la conclusión de que no hay otro candidato histórico para esta tela más que Jesús de Nazaret. Todo lo que cuentan los evangelios sobre su pasión y muerte, todo está en la sábana santa. Y todo lo que leen los médicos del siglo XX está descrito por los evangelistas. No falta nada ni sobra nada. Así que en la sábana santa tenemos un testimonio auténtico, científico, real, de que la pasión y muerte de Cristo fue una verdad histórica. Ahí, a través de la sábana santa, podemos acercarnos a este hecho que hemos meditado muchas veces, pero que la ciencia nos permite conocer toda la tragedia y todo el dolor implicado en este castigo tan terrible. Hay quien dice que la sábana santa es el primer evangelio, porque es un testimonio de la pasión y muerte de Cristo, escrito con su propia sangre. Así que ahí tenemos en la sábana santa la realidad histórica de la pasión y muerte de Cristo. La ciencia, bueno, este es un pensamiento muy rápido sobre quién es el hombre de la sábana santa. Ahí están todos los datos de lo que vemos en la sábana santa, en el hombre de la sábana santa. Todos los datos coinciden con lo que sabemos de Jesús. Y no hay otro candidato, no hay otra persona conocida en la historia que tenga los mismos sufrimientos. Así que podemos afirmar con seguridad que la sábana santa envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y nos dice que es cierto lo que padeció y murió. Claro, no nos puede demostrar la resurrección, eso es otra cosa. Pero a lo mejor algo nos puede decir sobre la resurrección. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la sábana santa? No hay tiempo de entrar en todos los detalles, pero simplemente les comentaré que a pesar de lo que dijo la prueba del carbono 14, que probablemente todos ustedes han oído hablar de ella, hay muchos otros datos que nos confirman que la tela viene de la región de Palestina gobernada por Poncio Pilato entre el año 28 y el año 37, porque sobre el párpado derecho del hombre de la sábana santa se encontró la imagen de una moneda acuñada por Pilato, y monedas que fueron destruidas en el año 37. Así que no hay duda de que la tela viene de esa región. También se hicieron las pruebas científicas de la sangre, bueno, de
esa sustancia oscura, y todo resultó sangre humana tipo AB, con una acidez muy baja, indicando que a esa sangre le falta oxígeno en cantidades muy importantes. Y también nos dicen que la imagen de la sábana santa es un negativo natural, es totalmente superficial, es estable al agua, estable al calor, no hay sustancias añadidas, pero lo más sorprendente es que de la imagen de la sábana santa se pudo recuperar la información de Cristo en 3 dimensiones. Esto implica que esta imagen, de acuerdo al estudio que hicieron los doctores Jackson y Jumper, tuvo que haber sido producida por un proceso a distancia. Algo viajó del cuerpo de Jesús a la tela, mientras más viajó grabó más débil, mientras menos viajó grabó más intenso, y de esas diferencias de intensidad pudieron reproducir el cuerpo en 3 dimensiones. La única hipótesis que les quedó a los científicos para explicar la imagen de la sábana santa es una radiación. Pero se preguntan ellos, ¿qué fenómeno natural permite explicar que un cadáver emita una radiación? Nadie, después de 30 años de estos estudios que se han publicado en las revistas especializadas de circulación internacional, ningún científico, ni creyente ni ateo, ha levantado la mano para explicar cómo se formó la imagen de la sábana santa. Sigue siendo un problema abierto para la ciencia. Pero esa radiación, ese fenómeno que no podemos explicar, ¿será posible que si la ciencia no nos puede explicar la imagen de la sábana santa, nos lo puede explicar la fe? Vamos a ver que si esta imagen puede ser lo que se llama un signo de la resurrección de Cristo. Porque la ciencia no puede estudiar la resurrección. La ciencia no puede poner cuerpos a resucitar a ver si cada vez que use un cuerpo resucita emite una radiación. Pero la ciencia sí puede servir de testigo excepcional de que esa imagen tiene algo absolutamente inexplicable por leyes naturales. De modo que vamos a ver qué nos puede decir la ciencia sobre la resurrección, sobre la imagen de la sábana santa. Y veamos antes qué nos dice sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué sabemos de la resurrección? Perdón, se me está yendo esto muy rápido. ¿Se está yendo muy rápido? ¿O me la están adelantando? No, todavía tengo tiempo, ¿no? No se está. Ya se fueron las imágenes, no sé si pudieran corregirlo allá. Porque ya se están yendo solas las imágenes. A ver. Sí. Bueno, lástima que se fueron esas imágenes. En la sábana santa sabemos que nos relatan los evangelios que Cristo resucitó a varias personas, pero las resucitó a la vida normal, más bien las revivió, no las resucitó al cuerpo glorioso que él iba a tener. Sabemos, nos dice San Pablo, siguiendo lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que los cuerpos gloriosos tienen cuatro características. Ya no están sujetos al dolor, ya no están sujetos a la muerte, ya no están sujetos a la fuerza de gravedad, pueden moverse muy rápidamente y además tienen una claridad o luminosidad propia de la materia gloriosa espiritualizada. Y resulta que en la sábana santa hay varias imágenes que nos permiten hablar sobre este tema. Déjenme ver si podemos. Ahí vamos para atrás rápidamente. Nada más les voy a poner estas imágenes. Vean, vemos esta expresión, la expresión del hombre de la sábana santa. A pesar de todo lo que sufrió, que ya vimos hace un momento, no tiene una expresión dolorosa. Es una expresión serena, majestuosa, algo que atrae. Como si esta persona ya estuviera más allá de cualquier sufrimiento. Y estos son signos, no son pruebas. Son señales que parecen indicarnos algo. Pareciera que esta persona ya está más allá de cualquier sufrimiento con la impasibilidad de los cuerpos gloriosos. Si uno se acuesta sobre una superficie plana, se le achatan los hombros, se le achata la región glútea, pero en la sábana santa no está así.
En la sábana santa podemos ver en primer lugar que las imágenes de frontal y dorsal tienen la misma intensidad, lo cual es inexplicable. Si el cuerpo está reposando sobre la espalda, la imagen de la espalda debía ser muy intensa y la imagen del frente muy tenue. No pueden ser iguales. Parece que está de pie si vemos la imagen de la derecha, pero si ven las plantas de los pies en la imagen de la izquierda, el cuerpo no está de pie, está acostado. Y si está acostado, ¿cómo es que no está aplanada la espalda? Esta es la imagen de la espalda y a un artista se le pidió que hiciera un esquema, y este es el esquema de la espalda tal como se ve en la sábana santa. No tiene aplanada la región glútea, no tiene aplanado la espalda. Esto es absolutamente inexplicable. Un científico dice, parece que esta persona está levitando, como si los cadáveres levitaran, como si los muertos levitaran, los vivos levitáramos. Pues no levitamos. ¿Cómo es que este cuerpo entonces parece estar levitando? El pelo cae en una forma muy natural, parece estar de pie, pero ya vimos que está acostado. ¿Cómo es que no se le desparrama el pelo? Pareciera que este cuerpo efectivamente ya no está sujeto a la fuerza de gravedad, y en ese caso pues estaríamos de algún modo viendo el signo de esta sutileza de los cuerpos gloriosos resucitados en la sábana santa. También vemos que en la sábana santa nos dicen los médicos que los coágulos no están rotos. Tan es así que leyeron la tela como si estuvieran leyendo el cuerpo, porque los coágulos no están rotos. Pero también nos dicen los médicos que es imposible separar una tela de un coágulo sin romper el coágulo. En el momento en que uno separa la venda que se puso sobre una herida, el coágulo se rompe. ¿Cómo es posible entonces que no se hayan roto los coágulos? ¿Será una señal de la agilidad de los cuerpos gloriosos? Santo Tomás dice que Cristo, así como se aparece en medio de los apóstoles, simplemente se desaparece de la sábana santa, y así le encuentra a Juan la tela simplemente caída, desinflada. ¿Será este hecho el signo de la agilidad de los cuerpos gloriosos? También vemos que en la sábana santa hay indicios de una radiación. ¿Se acuerdan del pulgar doblado sobre la palma de la mano, producto de la lesión del nervio mediano? Pues aquí nos dicen los científicos, con esta técnica de sobreposición de imágenes polarizadas, que esa mancha que se ve en los nudillos es la huella del pulgar doblado sobre la palma del otro lado de la palma. También, si se toma una radiografía de una mano y se compara con la imagen de la sábana santa, son prácticamente idénticas la radiografía y la mano. Y aún más, si comparamos la radiografía de un cráneo con la imagen de la sábana santa, se pueden ver los dientes de Jesús en esta imagen. ¿Será que debe ser una especie de radiografía en la sábana santa del propio Cristo? Es realmente algo muy extraño. Sabemos que Cristo se transfigura en el monte. Todo Él empieza a brillar, sus ropas brillan como el sol. Y nos dicen los teólogos que los cuerpos gloriosos resucitados tienen una luminosidad propia de la materia gloriosa. ¿Será que esta radiación, por darle un nombre, es la que graba estas imágenes en la sábana santa y es esa manifestación de la luminosidad de los cuerpos gloriosos? Miren, todo esto no lo sabemos. Esto último son signos, señales, sutilezas. Pareciera que la misma imagen, algo que solo Cristo pudiera hacer, nos dejó las huellas de sus dos naturalezas. Primero, su cuerpo humano, doliente y muerto, su cuerpo con todo lo que vimos que sufrió, y al mismo tiempo las señales de su cuerpo glorioso resucitado, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Les decía, como esto no es una prueba, no podemos demostrarlo científicamente, hagamos la hipótesis de la resurrección de Cristo. Esta hipótesis, si bien no es científica, porque la ciencia no puede reproducirla, es racional. No es irracional, es racional. Si Cristo resucitó, pudo habernos dejado esta imagen. De modo que la imagen es racional, está relacionalmente relacionada con la resurrección de Cristo. Solo que la ciencia no lo puede reproducir porque sus métodos no le permiten estudiar la resurrección. Así tenemos en esa forma que la imagen de la sábana santa nos permite acercarnos de algún modo a la realidad histórica también de la resurrección de Jesús.
El Papa Juan Pablo II, en su carta, La sábana santa, espejo del Evangelio, que nos dio a conocer el 24 de mayo de 1998, que fue a venerar la sábana santa, nos invita a que nos acerquemos a la sábana santa sin ánimos preconcebidos para aprender del dueño de la sábana santa. Y nos pide, de aquí no alcanzo a ver, nos dice, y si Cristo, esto nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Sabemos que Cristo muerto es un fracaso, en cambio Cristo resucitado es el triunfo, porque triunfó sobre la muerte. Nos dice también San Pablo, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y nos dice otra persona, pensando en la sábana santa, la cruz recibe a Cristo vivo y nos lo entrega muerto, pero la sábana santa recibe a Cristo muerto y nos lo regresa resucitado. Así pues, la sábana santa es un regalo que Cristo nos quiso dejar. Nos dice también San Pablo, porque es preciso que lo corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de incorruptibilidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nos dice San Pablo. Así pues, acerquémonos a la sábana santa para conocer más del dueño de la sábana santa. Lo más importante no es la tela ni la imagen, sino el mensaje que esta tela nos trae a todos nosotros. El Papa Juan Pablo II nos invita y nos dice, hagamos del mensaje de la sábana santa el hilo conductor de nuestra existencia. ¿A qué grado de importancia le da el Papa Juan Pablo II? Hagamos del mensaje de la sábana santa el hilo conductor de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese mensaje? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La sábana santa nos permite repetir la experiencia de Tomás. ¿Se acuerdan del escéptico? No. Si no meto mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Así parece que decimos la gente del siglo XXI. Queremos pruebas. Pues bien, la sábana santa nos permitió repetir la experiencia de Tomás. Metimos nuestros instrumentos científicos en cada una de sus heridas y hemos podido comprobar nuevamente la realidad de su pasión y muerte de Cristo. ¿Quieren conocer a Cristo? Este es Cristo. Este es Jesús. Esta es la imagen que Él nos dejó. Él pudo haber resucitado sin dejarnos nada. Pudo ni siquiera haber dejado la síndrome, la pudo haber destruido. Pero quiso dejarla. Y quiso dejarla con una imagen. Y quiso dejarla para que los hombres del siglo XXI, que tanto quieren probar para creer, a veces no queremos creer y pensamos que todo es un sueño, un cuento, una historia bonita. No, es una realidad. Cristo existió. Cristo está vivo, como nos dijo Pepe. Cristo está vivo y nos dejó la prueba en la sábana santa porque nos dejó su imagen, y ojalá tengamos la misma honestidad de Tomás, que después de meter los dedos en sus heridas le dijo, Señor mío y Dios mío. Muchas gracias.